Pero ahí no es donde entra la locura de Nerón. Ya era locura, pero no era tan locura como lo que hizo. Nerón sentía que amaba a su esposa, aunque la mató, pero sentía que la amaba. Como sentía que la amaba, había un esclavo que era muy parecido a su esposa, era un esclavo hombre, y Nerón decidió cogerlo y convertirlo en una mujer para que le supliera su faltante de la esposa que él quería. O sea, tenía los rasgos parecidos. Entonces Nerón mandó a que a este esclavo se le cortasen los genitales y actuara. El hombre tenía que actuar como actuaba la esposa. O sea, era bien loco, ¿no? Su fama era reconocida por loco con realmente con argumento, ¿verdad? Entonces, por esas locuras que él cometía constantemente, empezó a correr el rumor de que Herón mismo había mandado quemar Roma. ¿Para qué? Para quedar en la historia como el que había reconstruido y embellecido a Roma de una manera más grande de la que ya venía. Es decir, él quería darle gloria a Roma y quería darle gloria a sí mismo. Para tener gloria necesitaba mandar quemar Roma. Después de que Roma quedase quemada, entonces él entraba como un valiente héroe, reconstructor y la ponía hermosa. Empezó a correrse el rumor de esto. Las personas querían un culpable porque estábamos hablando de que sus cosas habían sido quemadas y que sus familiares habían sido muertos. Las personas, la nación quería un culpable. Y qué mejor que Nerón, porque tenía una cara de loco, pues. Su actitud de locura lo podía llevar a semejantes situaciones. Nerón, entonces, no buscando cómo remediar el problema, ni buscar a los verdaderos culpables, muchos creen que el incendio de Roma fue accidental. Pero ese era un problema, tratar de buscar que era accidental. Entonces buscó un chivo expiatorio. ¿Quién era el chivo expiatorio? Los cristianos. Los cristianos eran acusados de ateísmo. ¿Por qué? Porque no rendían cultos al emperador ni a los dioses de Roma. Entonces Nerón piensa, estos son las personas perfectas. Ellos no creen en lo que nosotros creemos, no comparten lo que nosotros compartimos. Y súmele a eso que de los 14 barrios de Roma, 2 de esos barrios era donde se concentraba la mayor cantidad de cristianos. Y esos 2 barrios no se quemaron. Entonces era la excusa perfecta que utilizó Nerón para que se empezara una persecución más fuerte y se creara un rumor de que los cristianos habían sido los que habían incendiado Roma. La gente tenía fuertes reservas por el hecho de que las personas fuesen cristianas. Esta carta fue escrita antes del incendio, unos meses antes del incendio, pero se extendió después del incendio, es decir, provisionalmente, por la providencia de Dios. Después del incendio, la carta ya estaba, cuando estaba sucediendo el incendio, la carta ya estaba circulando y las personas empezaron a tener una persecución un poco más agresiva. Situación difícil, ¿verdad? A lo largo de los siglos, los miembros de la nación judía se habían acostumbrado a la persecución. Durante el siglo I, los judíos que habían puesto su fe en Jesucristo, tuvieron que enfrentar inclusive también la persecución por parte de sus connacionales, es decir, por otros judíos. Estamos hablando de que el mundo pagano de su tiempo empezó a ver con sospecha el cristianismo y con más fuerza por este rumor de Nerón. Y estamos hablando también de que los judíos habían o venían acostumbrados a la persecución por su tradición histórica, pero ahora sufren una doble persecución, los judíos convertidos. Una, la sospecha de los paganos, y otra, ¿quiénes?
los otros judíos. Complicado, ¿cierto? Entonces, los cristianos de origen gentil que se iban convirtiendo no estaban acostumbrados a la persecución. Empezaron a conocer al Señor y empezaron a experimentar esta persecución. Y Pedro les habla, les da aliento a estos especialmente. ¿Por qué a estos especialmente? Porque los judíos de una u otra manera que se iban convirtiendo ya estaban acostumbrados, pero estos no lo estaban. Era la primera vez, ¿verdad? Y dice, versículo 12, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese. Como pastor, Pedro, en una manera figurada, se pone junto a los cristianos que están sufriendo persecución y tiernamente se dirige a ellos con estas palabras. Amados, amados. Es tierno Pedro en su relación a aquellos que están sufriendo persecución. Se identifica con su dolor, se identifica con su angustia y les dice, amados, confía en ellos, queridos. No sé si a usted le ha pasado, me ha pasado en algunos momentos a mí. Cuando estoy atravesando una tribulación y una angustia y siente usted la mano amiga y lo abraza y le dice yo estoy contigo, ¿qué experimenta usted? Como una tranquilidad, ¿verdad? Que está pasando por la peor de las aflicciones, por el momento más difícil del sufrimiento y sabe que tal vez nadie le puede ayudar, nadie le puede sacar de esa situación que está viviendo, pero de pronto alguien se le acerca y con una voz suave le dice, estoy contigo, te quiero, te amo. ¿Qué experimentamos entonces? Consuelo. Nos consuela, sus palabras nos consuelan porque estábamos hablando y nos sentimos identificados con este. Nos da amor. Pedro entonces entiende este sufrimiento de aquellos judíos y gentiles que estaban recibiendo persecución y les dice, amados, nos conforta de entrada, ¿verdad? Sí, ese soy yo, gracias, yo soy el que estoy sufriendo, qué bueno que lo que me estás diciendo que me amas, amados, qué bueno esto. No os sorprendáis, no se extrañen. Aquí en el original, Pedro utiliza el mismo verbo que en el versículo 1, capítulo 4, versículo 1. Si quieren mirarlo ahí en la Biblia. A estos, ¿recuerdan cuando lo estudiamos? Les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. A ellos les sorprende que ustedes no actúen de esta forma. Y ahora les dice en el 12, capítulo 4, versículo 12, amados, no os sorprendáis. Es el mismo sentido de extrañar, no se extrañen. Es un mundo diferente a cómo debe ser el cristiano. No se trata de una diferencia cultural. Se trata de un repudio genuino por ser cristiano. Él escribe que el mundo pagano piensa que es extraño que los cristianos no participen en su vida desenfrenada. Como reacción a esta negativa de cuando usted no participa como el mundo desea o como es común en el mundo, entonces el mundo incrédulo ¿qué hace? Descarga abuso sobre los creyentes. Los creyentes mantenían una forma sincera, legítima, auténtica de vivir. Entonces, ¿cómo reaccionaba el mundo? Con soberbia, con orgullo, con maltrato. Entonces Pedro les dice, no se sorprendan. El tiempo del sufrimiento iba a llegar, pero esto no es nuevo. Jesucristo mismo lo advirtió, que el cristianismo que el mundo iba a aborrecerlo a él y a sus seguidores. Vamos a Juan capítulo 15, versículos 18 y 19.
Es el mismo Jesús hablando. Es impresionante lo que dice aquí. Pedro dice, no se sorprendan, amados. Miren esto. Esto ya lo advirtió el Señor Jesucristo. Juan capítulo 15, versículo 18. Si el mundo que os aborrece, y aquí está lo tremendamente complejo. Sabed que a mí me han aborrecido. ¿Cuándo? Antes que a vosotros. Es decir, si el mundo os aborrece, tengan en cuenta lo siguiente, seguidores de Cristo, iglesia del Señor, hombres que aman su ley, hombres que han sido redimidos por su gracia, escuchen lo siguiente, si el mundo los aborrece, a mí también lo hicieron, desde antes, me han aborrecido. Versículo 19. Si fuerais del mundo, el mundo amaría a los suyos, pero porque no soy del mundo, antes yo los elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Ahora, ¿aborrecieron a Cristo? ¿Hay alguna razón para que los hombres aborrezcan a Cristo? Aborrecieron al Padre sin causa. ¿Hay alguna razón para que los hombres aborrezcan a Dios y a su Hijo encarnado? ¿Ustedes qué dicen? ¿Será que la hay? Piénsenla. Entonces, si aborrecieron al Hijo y aborrecieron al Padre, no es raro que a ustedes también, por causa del testimonio de Cristo Jesús, también los aborrezcan. Pero su odio es un odio injustificado. Es un odio sin causa. Más adelante en el texto lo dice. ¿Qué razón hay para aborrecer a Cristo? Es decir, ¿quién es Cristo entonces? Estamos hablando del Salvador. ¿Cómo es posible que la gente aborrezca, que hablen mal de Él, de Cristo? Que lo único que trae Cristo es misericordia, bondad y salvación. Estamos hablando de que el Mesías, hace 2000 años, nació en Belén con la esperanza de hacer eficaz su obra redentora. ¿Y esa obra redentora para quién es? Para su iglesia, para los hombres. ¿Qué tipo de hombres son estos? Hombres perdidos, caídos, sin esperanza. Hombres que iban camino al infierno. ¿Y qué hace el Señor? No los deja en esa condición pecaminosa, sino que hace una obra expiatoria. ¿Y qué les da? Salvación. ¿Qué hace Cristo constantemente? ¿Qué hace su iglesia constantemente? Diciéndoles, arrepiéntanse, vengan al Señor, has pecado contra Dios, ven a Él. Es su gracia, es su misericordia, es su bondad, es su piedad. Eso es lo que es el Evangelio, ¿verdad? Está ofreciendo una obra salvífica y redentora constantemente, desde los púlpitos cristianos, desde las escrituras mismas, se está diciendo, vengan pecadores, que la gracia de Dios es abundante para salvarlos. ¿Es bueno? Entonces, ¿por qué lo aborrecen? Estamos hablando de que el Evangelio trae amor, trae misericordia y bondad, pero los hombres se empeñan en aborrecerlo. ¿Qué causa hay entonces? ¿Cuál es la causa para aborrecer a Cristo y a su iglesia? Si lo único que hace Cristo y su iglesia es llamar a los pecadores al arrepentimiento. Juan 17, 14. Juan capítulo 17, versículo 14. Yo les he dado tu palabra. ¿Y qué? Y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Los hombres odian a Cristo y a los cristianos. ¿Por qué esto? Si lo único que hace el Evangelio es llamarlos al arrepentimiento, y el Evangelio, lejos de ser un Evangelio de corrupción, de inmoralidad o de maldad, es todo lo contrario. Es de amor, es de bondad, es de misericordia.
Es decir, les está diciendo, ustedes están sufriendo. ¿Los hombres sufren? ¿Sufrimos? ¿Por qué sufrimos? Porque pecamos, ¿verdad? Porque no hacemos lo que es correcto. Tenemos cantidad de sufrimiento, de angustias, de dolores. Y buscamos constantemente ser libres de ese sufrimiento. ¿Por qué creen ustedes que la gente va buscando en el alcohol, en las drogas o en sectas religiosas, buscando alguna esperanza para su alma, algo que les traiga paz? Van a donde brujos, nueva era, cualquier cosa que sea trascendente y que les pueda dar libertad. Están atrapados. Y entonces el evangelio de una forma liberadora les dice, venid a Cristo y serán liberados de su pena y de su congoja. Hermoso, ¿verdad? ¿Y cómo responde el hombre? Aborrezco a Dios. Aborrezco a Cristo. No me interesa tu ofrecimiento. ¿Y por qué? ¿Por qué aborreces lo que te puede hacer bien y lo que trae libertad para tu alma? ¿Por qué te ensañas de una forma tan miserable contra un Dios bueno y santo? ¿Y por qué lo odias y por qué lo aborreces? ¿Saben por qué? ¿Por qué el mundo aborrece esta verdad? Porque el evangelio les muestra su pecado. Y les dice, les muestra el estado de impotencia, que no pueden hacer nada para salvarse, y eso ofende a los hombres. Es decir, ven a Cristo, listo, ¿y qué tengo que hacer? Porque yo en realidad tengo buenas cosas, no soy tan malo como podría ser. No puedes hacer nada, estás en una condición de total pecador, eres un miserable caído y por eso la gracia es abundante. Odio eso, lo odio. ¿Por qué lo odias? Porque yo necesito poner algo de mí. No puedo soportar que 100% la obra salvífica sea de Dios. Mis buenas obras tienen que valer. Tengo que ser importante en el proceso salvífico. Por eso necesito una religión donde me digan qué hacer, que me digan dónde tengo que ir o cuántas veces tengo que ir al templo. Eso es mejor, ¿no creen? El hombre aborrece a Cristo porque Cristo le muestra su condición. Y su condición es de total pecador. No puede autosalvarse, no puede hacer nada para ganarse la gracia salvífica, sino que es un solo regalo de Dios. Eso ofende. La gente quiere religión donde sus actos les hagan merecedores de algo. Yo quiero ser religioso y que me digan que tengo que hacer un bautismo o que tengo que hacer una situación singular, particular, y que ya eso me diga que ya con eso soy salvo. No, tú no tienes nada, no hay nada en ti que te pueda justificar. Es solo gracia salvadora del Señor. No, no quiero eso, no quiero tal religión y por eso la odian los hombres. Aunque el mensaje es bueno, la gente no le gusta porque el hombre quiere ser rey de sus vidas. El hombre es soberbio ante el ofrecimiento de Dios. Además, el mundo no le agrada tampoco que le digan que Cristo, miren esto tan fuerte, y en este tiempo lo vemos en los seminarios teológicos aún cristianos, entre comillas, el conflicto de decir, miren, Dios salva a los hombres, acérquense a Cristo y saldrán de sus miserias. ¿Sí? ¿Y hay otra opción? No, no hay otra opción, solo Cristo. No puedo aceptar tal cosa, aborrezco este mensaje. Entonces los budistas, ¿qué? Los musulmanes, ¿qué? ¿Para dónde van a terminar? En el infierno. Pero si se han portado bien, ninguno se ha portado bien. Pero no puede ser que solo haya un camino. Sí puede ser, y solo hay un camino, y este camino es Cristo. No hay otra forma. Tu moralidad no te puede salvar, tus buenas obras no te pueden salvar,
Tu tradición familiar no te puede salvar, aún si tienes en la sangre judía, eso no te puede salvar. Solo hay una forma, según las Escrituras, en que los hombres podrán ser salvos. ¿Quién es? Cristo. Cristo. Pedro lo dijo en Hechos capítulo 4, versículo 12, dijo: no hay más salvación sino en Cristo Jesús. Solo hay un Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién? Cristo, Cristo. El mundo no le agrada esto. Los seminarios teológicos tampoco quieren esto. Los seminarios y universidades filosóficas y todo este mundo abierto a buscar opciones están anulando solo un camino, y todos quieren que hayan formas, muchas formas, una pluralidad salvífica. Pero las Escrituras nos dicen que solo hay una forma para ser salvos, y esta forma es Cristo. ¿Complicado? ¿Vamos entendiendo por qué el mundo nos aborrece? ¿Cómo así? ¿Cristo? ¿Cristo? ¿Solo Cristo? Pero si he hecho buenas obras desde pequeño no te sirven. Pero si nací en cierta familia no te sirve. No, Cristo, no quiero ese mensaje. No hay profeta, no hay líder que pueda salvar a nadie. Dios solo delegó un Salvador, y este Salvador es Cristo Jesús. No hay más. Duele, pero es la verdad. ¿Y saben también ustedes por qué los hombres odian a Cristo y a su iglesia? Porque les incomoda su forma de vida. Quieren seguir viviendo en un estilo pecaminoso, sin esfuerzo, y el Evangelio les confronta y les pide cuentas, y por eso prefieren rechazarlo. Cualquier persona dice: salimos a la calle, ¿quién cree en Cristo? Yo creo en Cristo. Pero si todos creen en Cristo, entonces ¿por qué dices que lo rechazan o que lo niegan o que lo aborrecen? Porque tienen una concepción equivocada de Cristo, y con sus actos constantemente lo están aborreciendo. Lo aborrecen cuando no vienen a la iglesia. Lo aborrecen cuando no oran. Lo aborrecen cuando no leen las Escrituras. Lo aborrecen cuando viven de acuerdo a sus propias convicciones y deseos. El mundo aborrece a Cristo porque el Evangelio les confronta su manera de vivir. Cuando predicamos el Evangelio, por lo menos me ha pasado a mí, no sé si le ha pasado a ustedes. Lo primero, en algunos casos, que la gente dice: pero tengo que dejar de tomar, y ya no tengo que bailar, y ya no tengo que fumar. Sí, a ver, un momento, mira, te estoy tratando de hablar de la salvación redentora en Cristo Jesús. Sí, eso es importante y quiero escucharte, pero por favor, ¿tengo que dejar de fumar? ¿Tengo que dejar de tomar? Oye, escucha, quita esas excusas minúsculas de tu mente. Estoy hablándote de la salvación, estoy hablándote de tu alma. No pienses en las pasiones que te esclavizan. Ven a Cristo, el único Salvador. No sigas pensando en esas bajezas. Es como si estuvieran a punto de ahogarse, y de pronto alguien pasa y les va a pasar ¿cómo se llama? Un flotador, un salvavidas, y ustedes allá a punto de ahogarse empieza: ¿pero hay de color azul? ¿Pero hay de color rojo? Es que yo no la veo muy bien con el azul. ¿Será que sí? ¿Qué haría usted en esa situación, en el momento de ahogarse? Lo que venga, ¿verdad? Y lo coge y se aferra a él porque él depende de su vida. Los hombres no se dan cuenta de que su alma está en juego y rechazan a Dios con soberbia, pensando que no quieren quitar su vida, su forma de vida. Quieren seguir haciendo el mal y no quieren desacomodarse. Les parece bien ciertas cosas del Evangelio, pero no quieren desacomodarse. Entonces, aunque les parezca bien, pero siguiendo su estilo de vida, finalmente están aborreciendo a Cristo. Lo están aborreciendo. Niños, jóvenes,
que vienen a la iglesia. Así vengan a la iglesia, si siguen conservando su estilo de vida pecaminoso, están aborreciendo a Cristo. Así sus padres hayan hecho el mayor esfuerzo con ustedes de enseñarles la verdad del evangelio, pero así ustedes crean que sí, la iglesia es buena y allá nos está enriqueciendo y tiene cosas buenas y positivas, pero si están viviendo de acuerdo a su propia convicción, dejando a un lado a Cristo y lo que Él exige, entonces lo están aborreciendo. Eso es, por eso el mundo nos aborrece. Todo aquel que se identifique con Cristo, con la causa de Cristo de una manera auténtica, téngalo por seguro que en mayor o menor grado experimentará hostilidad en algún momento. No es raro esto. Si te lastiman, si te odian y si te aborrecen por la causa de nuestro Salvador, no es raro. ¿Por qué? Porque el mundo odia al Señor, el mundo odia a Cristo y entonces odia a su iglesia. Si eres cristiano, no es extraño que esto pase. Por eso es que no es extraño. Por eso el apóstol Pedro está diciendo, no es extraño. Ahora, si nadie los aborrece, si en su profesión de fe nunca han encontrado una experiencia de hostilidad, lo más seguro es que tal vez nunca han manifestado un cristianismo sincero. Si quedan bien con todo el mundo, si nadie les ha pedido cuentas de su fe, si las personas creen que usted es un cristiano, pero un cristiano de los chéveres, lo más seguro es que no estás dando un testimonio bíblico. Los cristianos no deben extrañarse cuando les toque persecución. Hay que tener convicción cristiana para ser cristiano. Estamos cansados de una iglesia suave, de una iglesia conformada por personas que van viniendo a culto, pero sin un compromiso genuino en sus casas, que mienten con facilidad, que no crían a sus hijos con honestidad, que son religiosos pero no salvos. Iglesia, ustedes, hermanos, si están sufriendo persecución en algún momento por la causa del evangelio y por una genuina fe auténtica en el Señor, bien por eso. Pero si no está pasando nada, si su religión no está manifestando nada, autoanalícese. Tal vez no sean del Señor. Como dice Pablo a los corintios, mírese si cada uno está en la fe, a ver si realmente son de Dios, no sea que vengan a ser eliminados. No se engañen a sus conciencias, revísense, pero si se revisan y se encuentran faltos, vengan a Cristo. Pidan perdón por la maldad que han hecho, por la religiosidad constante que han tenido, por el engaño y la mentira que se han dado a sus conciencias. Y vengan a Cristo y pidan perdón. Dios se deleita en salvar y perdonar al pecador. Háganlo. Es el momento. Pero no vivan vidas religiosas, místicas, de engaño. Porque lo único que les va a traer es perdición. Muchos están en el infierno pensando que iban para el cielo. Es el momento. Vengan al Señor. Versículo 12. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba. El fuego de prueba que se está soportando. Es una prueba. En esta lectura proviene de la palabra griega que refiere al proceso de quemar. Si bien el término quemar puede ser tomado en sentido literal o en sentido figurado, Pedro indica, por medio de la expresión prueba, que desea que se le entienda el significado figurado.
Él no se ocupa tanto de describir el tiempo, las circunstancias o ocasiones de la dolorosa prueba, como en enfatizar el propósito de dicha prueba, haciendo alusión al fuego del fundidor. Pedro da a entender que así como el oro es refinado por el fuego, del mismo modo es la fe del creyente probada mediante el sufrimiento. Si recibes dolor, angustia, sufrimiento por la causa del evangelio, tu fe será probada y resaltará el verdadero cristiano en medio de la persecución. Si tuviésemos persecución hoy, en el primer siglo, si alguien decía que era cristiano, podía implicar que muriese, ¿verdad? Entonces había más poquitos cristianos. Si tuviésemos una persecución como la que tenemos hoy, ¿será que podríamos llenar estadios como se llena hoy día? Si tuviéramos una persecución como la que tenían en el primer siglo, ¿será que pudiésemos llenar estadios? ¿Será que estaríamos los que estamos acá hoy? Con mínimo. A veces hay personas que no asisten a un culto porque no tienen para el bus. Ese es el mayor tormento o el martirio. Pero en diciembre tienen su mesa llena de cantidad de circunstancias y cosas. Hay personas que no vienen a culto porque no tienen tiempo, pero días llenos de ocio en el televisión o en la internet pasan por sus vidas. Si tuviésemos persecución, entonces, ¿cómo sería nuestro cristianismo? Debemos vivirlo de acuerdo a las Escrituras. No hay esfuerzo del creyente a menos que sufra y experimente dolor. Cuando sufre, entonces su fe es motivo, su fe es recalcada. Hermanos, si no lo hacemos, si experimentamos obstáculos en la vida y no los sobrepasamos en Cristo Jesús, siempre seremos inmaduros y tal vez damos señales de no creyente. El cristiano bíblico tiene que hacer un esfuerzo hasta en lo mínimo. Miren, hermanos, nuestra vida no peligra. Aquí podemos hacer culto y podría yo gritar y nadie, eso espero, me va a dar un balazo, ni va a pasar nada extraño. Ustedes salen de sus casas, cogen el bus, vienen y nadie se está subiendo a los buses a decirle quién es cristiano, voy a matarlo. Podemos hacerlo a puerta abierta. Entonces nuestro esfuerzo es mínimo. ¿Cuál es nuestro esfuerzo? Madrugar, venir de temprano a culto, orar, leer las Escrituras, poner en práctica esos principios para nuestros hijos, para nuestras familias. Es un esfuerzo mínimo. No hay un sacrificio tan grande como lo hicieron los hombres, como dice Hebreos, de los cuales el mundo no era digno. No es así tal cual cosa. Y en eso somos faltos. En eso somos faltos. Por eso entonces tenemos que mirarnos al espejo y reconocer la obra de Cristo. Y si vemos que no está la obra de Cristo en nosotros, si vemos que hemos sido religiosos, les repito, es tiempo. El tiempo es ahora. Vengan a Él. Vengan a Cristo y pidan perdón por la maldad y por la religiosidad que han hecho hasta ahora. Acerquémonos a su gracia confiadamente. Encontraremos reposo y descanso y ya la lucha no la tendremos nosotros en nuestras propias fuerzas, sino en su gracia. Y experimentarán el perdón y el perdón se manifestará a tal grado que tu deleite será su gracia, que tu deleite será su obra. El escuchar las Escrituras ya no serán carga, ya no será venir a dormir a culto, sino escuchar la palabra del Señor. Es deleite su gracia. Vamos a orar al Señor. Padre de los cielos, gracias te damos, Señor, porque reconocemos, oh Dios, que la iglesia, Señor, es consolada por tu poder y tu fuerza. Tú nos consolaste de entrada. El apóstol Pedro nos ama y nos consuela eso.
y nos argumenta del porqué del sufrimiento. No nos debe parecer extraño, porque si somos de Cristo, estaremos en Él. Y lo que es de Él, el mundo lo aborrece. Ayúdanos, Señor, a que cuando vengan las pruebas, nuestra fe sea una fe lúcida y fuerte. Y te pido por aquellas personas que asisten regularmente a la iglesia, Señor, que su fe es frágil o es débil, o que tal vez no han nacido de nuevo, para que tú, Señor, les llames al arrepentimiento. Anímalos para que vengan y pidan perdón y encuentren consuelo y luchen, Señor, cada día en vivir de acuerdo a tu palabra, pero que esta lucha siempre entendida desde ti y desde tu gracia, no es de tus propios esfuerzos. Gracias, Señor, por lo que tú haces en la historia, por el ejemplo de los hombres y mártires de los cuales el mundo no era digno, que nos sirven de motivación a nosotros, los que no vivimos tal vez ni nunca viviremos tal vez una persecución tan fuerte, pero sí nos pone un nivel para vivir piadosamente como tú lo has determinado. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.